Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Conversación, aquí por Radio Brújula, les habla Andrés Miquel, hoy acompañado por un economista vecino del barrio, de la zona, de aquí de Lomas de Zamora, es Juan Manuel Telechea. Juan, soy de Temperley. De Temperley, toda la vida ahí cerca del Coto. Bien, hincha de... Hincha de Boca, simpatizante de los Andes. Mi viejo y mi hermana les mando un saludo. Ellos son hinchas de los Andes toda la vida. Bueno, yo siempre fui simpatizante y me tiro siempre un poquito más Boca. Jodida la convivencia barrial. Jodida la convivencia barrial, sí. Toda la vida eso. Viví ahí a 3-4 cuadras la cancha de Temperley. Y tuve alguna que otra historia, viste, ahí con un roce. Sobre todo cuando era más chico. Ya después de grande me di cuenta que no podía joder demasiado. Que no era algo para chistear. ¿Y estudiaste economía? ¿Sos economista? ¿Por qué? Mirá, siempre en el colegio me gustó mucho la parte más de las ciencias sociales, historia, sobre todo, bueno, algo de política, lo mamaba mucho, viste, en casa con mis viejos. También me era muy fácil la parte de la matemática, también me gustaba mucho, pero arranqué estudiando medicina. También era otra cosa que me gustaba, empecé. ¿En la UBA? En la UBA, sí, en la UBA. Hice todo el primer año, todo el CBC, entré a la carrera, allá a la Facu de Medicina, y ahí ya a los pocos meses, después de rendir un par de exámenes, dije, no, esto no es para mí. Viste, realmente ahí te das cuenta que tenés que tener una vocación para eso que yo no la tenía, me di cuenta en ese momento. O sea, el nivel de estudio, además muchas cosas, estudio de memoria, después obviamente la proyección hacia adelante. Yo ya en esa época tenía ganas de empezar a trabajar, viste, independizarme, y sabía que se me venían 7 años, 8 años viviendo en casa, así que dije no, pegué un volantazo y bueno, el otro que me gustaba que era matemática, bueno, voy a economía. Mirá vos. Y por suerte digo, fue una gran decisión porque hoy me encanta. ¿Y estudiaste allá también? Estudié en la UBA, sí, hice ahí. Primero allá son 2 años en Avellaneda, en la sede, y después fui para la carrera ahí en la Facu de Económicas. Así que sí, por suerte Bien. fue una buena decisión tan joven. No, y te lo pregunto, digo, porque y hoy lo charlábamos con los chicos, antes de arrancar acá con la grabación. Digo, hay como una flore bastante importante de varios economistas, ¿sí? De que por ahí obviamente la versatilidad de los medios de comunicación, que ahora es diferente, la posibilidad de streamear, la posibilidad de cada uno de poder generar su propio contenido. Digo, ha habido varios. Digo, entre ellos se pone sobre la mesa, creo yo, de manera cada vez más popular, el debate de la economía, ¿sí? ¿Sentís que pasa eso? Y si sentís que es así, ¿por qué crees que está un poco pasando eso? Si tiene que ver con que, por ejemplo, hoy tengamos un presidente economista, un gobernador de la provincia de Buenos Aires que es economista. Digo, hay como un fenómeno alrededor, por lo menos de época, podemos decir, muy vinculado a la economía. Sí, a ver, yo creo que obviamente, sobre todo lamentablemente por los problemas que tenemos económicos, es un área donde todo el mundo le interesa. Salís a la calle o preguntás cuánto está el dólar, te lo puede responder la gran mayoría de la gente sin duda, cosa que en otros países no pasa. Me parece que acá la economía es un tema central desde siempre, porque si uno mira un poquito para atrás, siempre tuvimos problemas económicos de este estilo, pero en particular me parece que en esta última época, donde se volvieron realmente acuciantes, y donde además todo esto que decía vos del streaming, de diferentes medios, ¿no? Esta posibilidad que creo que se da a nivel global, pero en este caso particular es relevante, ¿no? De que se abren muchas más puertas que antes no había, y eso permite que un montón de gente, quizás antes no lo hacía, diga, bueno, tengo quizás algo para aportar o algo para decir, y eso permite, ¿no? que haya más gente hoy hablando de economía, y también quizás en otros tonos, ¿no? Que antes quizás era mucho más binaria la discusión, hoy me parece que es más plural, así que creo que está bueno eso. Como que se coloquializó un poco también y permite que sea más dinámica la discusión. Sí, digo, me parece que si hay más gente joven, quizás, viste, antes también esto, ¿no? Por cómo eran los medios antes, estaba colonizado por algunas pocas figuras de mucha edad, ¿no? Mucha solemnidad, y bueno, hoy creo que toda esta revolución que se está dando a nivel de comunicación también permea, y esto, ¿no? Aparecen un montón de figuras jóvenes, digo, economistas, también varias mujeres, digo, que antes era muy raro, ¿no? Y creo que está muy bueno, y esto, ¿no? Es un poco lo que pasa en el global, que se democratiza, si querés,
con ciertas también problemas, ¿no? Pero que hay muchas más voces a la hora de analizar y escuchar la economía. Y ahí entre ellas, digo, tenemos, lo mencionábamos recién, al presidente que hace del discurso económico, aparte, una modalidad de gestión, por así decirlo, obviamente con una visión financiera, monetarista, y ni hablar ideológica. Digo, hay una impronta clara, sólida, ¿no? de rústica, quizás también, de poner sobre la mesa que yo represento una determinada escuela de la economía. Digo, ¿alguna vez te imaginaste un escenario de estas características? Digo, estudiando economía, digo, pensar que íbamos a tener un presidente economista de estas características. Digo, que rememora, reflota, no sé si reflota, porque a fin de cuentas las escuelas siempre están, o el pensamiento siempre está, pero que sí levanta la bandera de manera muy efervescente de una escuela económica que tiene pocas demostraciones de funcionamiento pleno a lo largo de la historia. No, a ver, si yo me preguntaba si yo quería que iba a estar la posibilidad de que tuviéramos un presidente que reivindicara la escuela austríaca, te digo, imposible, ¿no? Porque, bueno, esto, los que estudiamos economía lo tenemos claro, pero el resto no, así que lo aclaramos un poquito. Dentro de lo que son las escuelas económicas, que obviamente hay varias escuelas, varios enfoques para tratar de pensar la economía, el enfoque austríaco es un enfoque a nivel, digamos, global, sumamente pequeño. O sea, no es una escuela muy conocida, ni en la academia, ni en las universidades. Entonces, lo del presidente en ese sentido es bastante particular. Después, bueno, yo creo que también, como te decía antes, por la sucesión, ¿no?, de los problemas y cómo se fueron agravando, me parece que en este sentido a él le jugó a favor el hecho de mostrarse como un economista que muy convencido, además con un discurso muy vehemente, pero que de alguna manera creo que a alguna parte de la población lo que le transmitiera que tenía la herramienta, ¿no?, la receta para poder solucionar los problemas que hasta ahora ninguno de los gobiernos anteriores había podido hacerlo. Me parece que eso le jugó a favor, bueno, junto con, digamos, el concepto de casta, ¿no?, este tipo de cuestiones que creo que independientemente de todo lo otro que uno puede estar sumamente en contra a nivel discursivo de cómo es, creo que esos dos conceptos, el ser economista y el hecho de la casta, creo que fueron dos de los principales valores que tuvo a la hora de presentarse a la sociedad y que lo terminen votando como presidente. Pues sí, es un discurso obviamente, y esto de las recetas, ¿no? Digo, ya lo había hecho Macri también, digo, hay como un juego de venir a que yo tengo la solución para. Y voy a un tema que te compete, digo, por el libro que tenés publicado, alrededor de la inflación y por qué Argentina no se la puede sacar de encima. La inflación como fenómeno. Digo, si hay algo que ha puesto o ha llevado sobre la mesa Milei, a defender a rajatabla, que es un fenómeno monetario, que bueno, que se resuelve mal y pronto, no emitiendo los pesos de más, y que eso te permite, a partir de, ¿no?, esto que defienden tanto, que es el evitar el déficit fiscal, digamos, reducirlo, quitárselo de encima también, digamos que todo eso va ordenando y va llevando a que no haya inflación, que mal y pronto, si bien no deja de ser un número elevado, digo, porque también 4 o 5 puntos de inflación mensual no es, sí es lógico que ha habido un camino de reducción. ¿Cuál es tu lectura al respecto sobre este gran fenómeno que es la inflación? Si crees que es un fenómeno multicausal, como también muchas veces se lo denomina. ¿Y qué es el resultado que está obteniendo Milei hoy? De poder presentar un número inflacionario cada vez más chico, por lo menos hasta ahora. Bueno, déjame separar la pregunta en una parte más conceptual y después vamos a la parte, si querés, más práctica de lo que pasó en estos meses. Yo creo que bueno, esto está un poco también charlado en el libro, ¿no? Pero me parece que gran parte de por qué no podemos solucionar los problemas económicos y en particular el de la inflación está un poco en esta cuestión más bien dogmática, ¿no? De que vos tenés los gobiernos más peronistas diciendo, no, la cuestión fiscal no tiene ningún tipo de relevancia, la emisión no genera inflación, el problema es fundamentalmente externo, ¿no? El problema es que a vos se te devalúa el tipo de cambio y por detrás de esa devaluación del tipo de cambio lo que tenés es la falta de dólares. Y después, por otro lado, tenés lo que es el enfoque más monetarista, donde Milei claramente se posicionaría en el extremo de ese enfoque, que es, no, todo lo contrario. O sea, el único problema que tiene la economía argentina es un excedente de cantidad de pesos en circulación,
producto de ese déficit fiscal y de una política monetaria no lo suficientemente contractiva. Y los resultados que vienen por el lado del tipo de cambio son justamente una consecuencia de eso, ¿no? Entonces, me parece que en estos últimos años, como el famoso péndulo, ¿no? De Diamant, esta idea de que venimos oscilando entre dos recetas que, por pararse justamente en los extremos, ninguna de las dos termina de funcionar. Si uno hace un repaso de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, el déficit fiscal fue complicado, obviamente aumentó, eso se financió con emisión, obviamente pandemia de por medio, y claramente el problema no se solucionó. Si vamos al gobierno de Macri, ahí obviamente el principal problema que tuvo fue la idea de pensar que el endeudamiento justamente en moneda extranjera no iba a ser un problema. Y bueno, obviamente fue la raíz fundamental de todo lo que vino después. Y ahora llego a Milei, que bueno, precisamente, ¿no? O sea, después de un gobierno donde el déficit fiscal fue relevante, donde además creo que otra cosa que no mencioné previamente, que es esta cuestión de la libertad que está habiendo en un montón de países, fruto de, digamos, la reclusión que generó la pandemia, ¿no? Todo eso creo que se consolida en esta figura, que como te decía antes, bueno, tiene una visión hiper extremista de que el principal problema es fundamentalmente el déficit fiscal y el Banco Central, ¿no? La famosa de que pone una bomba al Banco Central. ¿Qué pasó con la inflación? Yo creo que no hay ninguna duda de que está bajando a una velocidad incluso que la mayoría de los economistas no esperaban. Cuando uno mira las proyecciones de las consultoras, ¿no? El relevamiento que realiza el Banco Central, sistemáticamente daban por encima, o sea que el proceso viene más rápido de lo esperado. Ahora, cuando uno se pone a mirar un poquito ahí adentro, ¿no? de por qué pasa eso, además de la cuestión del ajuste fiscal, vos tuviste una fuerte devaluación que te llevó la inflación a un nivel muy alto para después empezar a bajar, y además tenés una recesión económica que todavía está pegando fuerte. Recién ahora algunos datos de junio y julio están mostrando un repunte, como que habríamos tocado piso, pero obviamente no se puede descartar que tuviste una caída en la actividad y en los salarios, incluso en algunos niveles por encima del 2001 y por debajo de la pandemia, pero es una crisis de las 2-3 más grandes que tuviste en los últimos 30 años. Bueno, obviamente que eso también impacta en inflación. Entonces, creo que es positivo la reducción, es positivo el nivel que está, pero todavía no podemos, digamos, y espero que el presidente no lo haga, no puede dar por ganada la batalla de la inflación, porque todavía creo que falta bastante. Pero bueno, en definitiva creo que ahí está la cuestión, ¿no? De asegurarse eso. Y una sola cosita más, hay pragmatismo. O sea, hay siempre que ver, en el discurso de Milei sigue estando ese extremismo, pero después cuando uno mira la política que está haciendo, digamos, Caputo es un tipo que evidentemente es más pragmático, sin ir más lejos, ahora están interviniendo en la brecha cambiaria, con lo cual les importa el dólar a pesar de que digan lo contrario. O sea que hay un discurso y después está la parte, digamos, pragmática del manejo del día a día de la política económica. Ahí te llevo porque vos hace un poquito hiciste una publicación que corrió bastante en redes, que es el trilema, ¿no? Digo, este triángulo respecto a la intervención del mercado cambiario, o sea, el mercado de cambio por un lado, precisamente todos estos los tres factores que de alguna manera tenés que ir equilibrando en una balanza para ver cómo haces para sostener los números inflacionarios. Digo, por otro lado, el tema de las reservas, digo, esto si te caen, si suben, o no. Y en ese pragmatismo con el que juega Milei, ¿es perdurable el equilibrio de esas partes? ¿Se puede ir jugando con que alguna de las tres partes resignarla o correrla, como bien vos ponés? Digo, porque no se puede estar con las tres con la tranquilidad, digamos. Digo, o tenés inflación o acumulás reservas, pero no tenés el control del mercado de cambio, o eso va rotando. Digo, ¿cómo te imaginás vos la estabilidad de esos tres elementos en los próximos meses? Bueno, explico un poquito cómo fue la idea, ¿no? O sea, en economía se usa mucho la idea de un trilema. Uno lo representa por lo general con un triángulo, donde vos tenés tres objetivos que son obviamente deseables de lograr,
pero que no son compatibles entre sí. A mí me gusta mucho la mandarina y me parece un gran ejemplo, porque digo, vos tenés, ¿cuál sería la mandarina ideal? ¿No? La mandarina ideal es una mandarina que es muy rica, que no tiene semillas y que se pela fácil. ¿No? Totalmente de acuerdo. Tenés los tres objetivos ahí, ¿qué pasa? No son compatibles entre sí. No sé si a vos te pasó si comes mandarina, pero ¿qué pasa? O tenés una que es muy rica, que es fácil de pelar, pero tiene semilla, o que es rica, no tiene semilla, pero es dificilísima de pelar. Bueno, entonces no puedes lograr esos tres, ¿no? Siempre es lo mismo. Si alguien conoce una verdulería, me avisa porque nunca la termino de conseguir. Bueno, en economía pasa un poquito lo mismo. Y acá lo que yo planteaba era que los tres objetivos que tiene, digamos, cualquier gobierno, pero que este en particular también lo tiene, que es el de bajar la inflación, acumular reservas, porque es fundamental para la estabilidad, digamos, del tipo de cambio, que ya sabemos que es el termómetro de la economía, y sacar todas las regulaciones cambiarias que, digamos, son el resultado del cepo y la brecha cambiaria, que creo que hoy ya nadie discute, que son un gran problema que no te permiten a la economía funcionar correctamente. Cuando Milei asume obviamente con una economía, digamos, con una herencia realmente complicada, ¿sí? El último año de Massa creo que había quemado todos los cartuchos para poder llegar a las elecciones y eso generó un montón de problemas por el lado de los dólares, por el lado de la deuda con los importadores, por el lado de la inflación. Que bueno, ahí obviamente para el gobierno que asumía, creo que justamente el objetivo principal en ese momento era que el Banco Central recuperara la reserva. Entonces aplica una devaluación muy importante, aplica un ajuste fiscal muy grande y, digamos, en los primeros meses lo que se vio fue que después de un salto muy fuerte en la inflación, obviamente el resultado de esa devaluación y que vos anclaste el tipo de cambio, ¿no? Con este crawling peg que aumentaba solamente 2%, vos viste que la inflación empezó a bajar, que el Banco Central acumuló reservas de una manera importante y uno puede decir el plan caminaba, ¿no? No había grandes tensiones en el horizonte. ¿Qué empieza a pasar? Bueno, que obviamente, digamos, las cosas que pasan siempre en Argentina, vos cuando usás el tipo de cambio como un ancla para tratar de que eso frene los precios, lo que haces básicamente es que el tipo de cambio se ubique por debajo de la inflación para tratar de que eso lo contenga, ¿no? Pero en el medio, ese tipo de cambio se empieza a abaratar, porque está justamente yendo por debajo de la inflación. ¿Qué pasa? Cuando el tipo de cambio se abarata de manera sostenida, todos empezamos a decir, che, guarda, porque esto te va a impulsar la demanda de dólares. Un dólar barato y aumenta las importaciones, te fomenta el turismo en el extranjero, te fomenta la compra de dólares para ahorro. Entonces, lo que la mayoría de los economistas veíamos era que no era sostenible porque veíamos que la inflación bajaba, pero no bajaba tan rápido. Y a la par, una de las principales promesas de campaña del gobierno era sacar las regulaciones cambiarias. Incluso al principio, cuando uno repasaba las declaraciones de Milei, era lo vamos a hacer lo antes posible, lo vamos a hacer antes del primer semestre. O sea, como que estaba la idea de que eso iba a venir a los pocos meses de gestión. La cuestión es que pasaron los meses y no había ni una señal de que se fueran a sacar esas regulaciones. Y ahí el mercado empezó a ponerse nervioso. O sea, lo que veía era que no sacaban las regulaciones, que la compra de dólares del Banco Central, la acumulación de reservas seguía frenando, que no era tan buena como en los primeros meses y que a la par de eso el dólar se iba abaratando sistemáticamente. Entonces, la señal ¿cuál era? Bueno, esto está mostrando señales de agotamiento. Entonces, ahí es donde aparece el problema de la brecha cambiaria. La brecha que estaba en niveles mínimos empieza a aumentar el dólar financiero. Y lo que detectan las principales consultoras que realizan mediciones semanales de la inflación es que eso empieza a pegar en los precios, ¿no? Algo que ya conocemos, ¿no? Que es que las empresas utilizan el dólar financiero, sobre todo porque algunas de las empresas están importando a ese dólar financiero porque no podían tener acceso al dólar oficial. Y ahí es donde creo que queda clarísimo que hubo un cambio en la estrategia del gobierno donde pasó a que la inflación sea el principal objetivo. De nuevo, si recordamos cuando el gobierno asumió, Milei lo que dijo es el proceso de desinflación tarda tiempo, que la cantidad de dinero le pegue a los precios tarda entre 18 y 24 meses, lo cual es cierto, cuando uno mira los procesos de baja inflación de niveles tan altos, tarda bastante en que baje a niveles, digamos, anuales, ¿no? Por debajo de los 2 dígitos.
Pero de repente, cuando nos encontramos con este problema del aumento de la brecha cambiaria, el gobierno que anuncia la fase 2, ¿no? De decir, bueno, vamos a seguir sacando canillas de emisión de dinero, a frenarlas, eso no alcanza, la brecha sigue aumentando, y ahí automáticamente lo que anuncian es que van a intervenir en el mercado cambiario. Básicamente que iban a usar dólares de las reservas para venderlas en el mercado financiero con el objetivo de que eso bajara el dólar. Insisto, y ahí creo que queda clarísimo, porque obviamente el problema era que le estaba pegando esa brecha a la baja del proceso de inflación, queda clarísimo que ese pasa el principal objetivo. Ujú. ¿Por qué? Porque las reservas que tenía el Banco Central todavía no eran las suficientes. Entonces vos estás con un nivel de reserva que no es suficiente y lo que decidís es sacrificar esas reservas para priorizar la inflación. Que te complica si vos realmente querés sacar el cepo. Digo, o por lo menos quitar un cepo o volar un cepo con pocas reservas es bastante arriesgado, de mínima. Totalmente. Entonces, digamos, todo ese preámbulo para volver al trilema, que decíamos que teníamos bajar la inflación, acumular reservas y sacar las regulaciones, bueno, cuando el gobierno asume, lo que claramente se veía, y con cierta lógica, era que la prioridad era acumular dólares y que la inflación bajara. ¿Sí? O sea, se sacrificó el objetivo de sacar las regulaciones cambiarias. ¿Por qué? Porque el Banco Central, al no tener los dólares suficientes, si vos liberás el tipo de cambio, eso no sé dónde termina, porque justamente las reservas son para poder tratar de contenerlo en caso de una corrida. Entonces, digamos, con mucha lógica el gobierno separó esos dos objetivos. ¿Qué pasa? Empezó a acumular reservas, pero no las suficientes. Entonces, por eso también se venía posponiendo la quita de esas regulaciones. Llegó este momento, que podemos decir un momento de encrucijada, donde el gobierno tenía que tomar una decisión, y la decisión que tomó, y acá es donde yo creo que es la parte más arriesgada de toda esta segunda fase del programa económico, es que decidió cambiar y moverse en ese trilema, ¿no? Decidió dejar de acumular reservas, porque justamente empezó a utilizarlas para mantener el objetivo de bajar la inflación, y ahora va a apuntar a sacar las regulaciones. Insisto, ¿cuál es el problema? Bueno, sigo con lo que dijo Milei, ¿no? Que le iba a sacar en los próximos meses, que eran 3 objetivos. Los 3 objetivos eran eliminar los puts, los pasivos remunerados, 2 factores de creación de dinero que ya fueron prácticamente solucionados, y que la inflación converja al valor del dólar oficial, es decir, que baje el 2%. Entonces, la señal que estaba dando era que priorizaba eso y que cuando eso sucediera iba a quitar regulaciones. Lo que pasa es que vemos la reserva que tiene el Banco Central y también lo que decimos es, bueno, esto es realmente arriesgado. Porque si vos vas a sacar todas esas regulaciones con un Banco Central que hoy todavía tiene reservas netas negativas, bueno, las chances de que pierdas el control del dólar son muy altas y que tengas nuevamente un proceso inflacionario o hasta hiperinflacionario. Entonces ahí creo que está el mayor riesgo y esta cuestión del trilema de cómo cambió de un lado hacia el otro. Antes de eso sí me gustaría tocar que otra promesa se empieza a desdibujar en este proceso, digo, porque si prioriza esta ecuación como vos lo estás planteando, la pérdida de reservas te hace pensar que eliminar retenciones o reducirlas o reducir el impuesto país se vuelve un poco más utópico, o por lo pronto, digo, porque son de las pocas herramientas que tenés genuinas para hacerte de dólares en el mercado, ¿no? Sí, ahí vuelvo a la parte también del pragmatismo, ¿no? Por el lado de las retenciones, creo que ya es evidente que por lo menos en el corto plazo no va a haber reducciones. Hubo algunas simbólicas, el otro día hubo anuncios cuando fue a la rural, pero digamos, son completamente marginales. Ahí permitime, pongo siempre el asterisco, la primera ley que manda este gobierno, que es la ley Bases, la subía. Exacto. Digo, después de mucha promesa de que no iba a haber, bueno, la primera ley la subía. Después de eso, bueno, quedó en stand-by, pero... Igualmente, ahí yo remarco algo que me parece positivo, ¿no? Que algunos critican, ¿no?, la doble vara, decir, mirá, vos decís que la inflación es esto, vos decís que vas a bajar los impuestos. Cuando te toca gestionar, digamos, me parece bien que haya una cuota de pragmatismo y uno siempre, no digo quemar los manuales, pero sí que tiene que priorizar que hay cosas que a veces van en contra, quizás como un objetivo a largo plazo, pero que en el principio no. Y también volviendo un poco a lo que fue con Macri, ¿no? Que ni bien asume Macri, hoy creo que está bastante instalado que uno de los principales errores que tuvo fue justamente el de bajar fuertemente los impuestos ni bien asume, lo cual incrementó el déficit fiscal, y la necesidad de financiarlo y hacerlo todo con deuda en moneda extranjera, bueno, fue, digamos, la raíz de todo lo que vino después. Entonces acá Milei, con ese pragmatismo, me parece que está bien. De todas maneras, ya está anunciado y creo que lo va a cumplir, que ahora en agosto y septiembre bajan el impuesto país al 7, ¿no? 10 puntos al 7,5%, con lo cual ahí tenés una
una pérdida sobre todo por el lado de la recaudación, pero como el objetivo fiscal viene bien, no va a ser un problema. Lo que sí pasa es que en un contexto donde justamente estamos diciendo que están recuperándose las importaciones y que el Banco Central no está comprando dólares, vos estás bajando 10 puntos el costo de los productos importados. Ahí hay que ver si lo compensa o no. En principio dijeron que no, porque la manera de compensarlo es devaluando, que eso no lo van a hacer, pero creo que el problema apunta más para ese lado, que vos estás en un contexto donde ya el dólar, algunos te dicen que está barato, estás bajando 10 puntos más el costo de los productos importados, lo cual va a aumentar la demanda de esos bienes. ¿Por qué decías que pueden entrar en una espiral hiperinflacionaria? No, a ver, no quiero ser... claro, quiero aclararlo, ¿viste? Quiero aclararlo, digo que hay un riesgo, ¿no? Que es un escenario muy improbable, pero que cuando vos tenés un proceso inflacionario como el que tiene Argentina, ¿no? Que es un proceso que viene de larga data, cuando vos tenés un banco central que hoy no tiene los dólares suficientes, si vos sacás todas las regulaciones cambiarias, básicamente eso lo que significa es que le das total libertad a la gente, a las empresas, para que salgan a comprar dólares. Digo, para tener un poquito la referencia, ¿no? Cuando Macri gana en 2015 y prácticamente el día 1 saca todas las regulaciones cambiarias, en los primeros 3 meses de gestión, por el lado de la compra de dólares para atesoramiento, era justamente de lo que estaba regulado, barra te diría prohibido, fueron más de 3.000 millones de dólares lo que tuvo que vender el Banco Central, recuperó por otro lado, ¿no? Pero fueron 3.000 millones de dólares. Entonces vos imaginate eso en este contexto donde vos no tenés dólares. Ahora, si vos me decís, no, mirá, Caputo tiene cerrado un acuerdo con el FMI por 7.000 millones de dólares, bueno, yo esa información no la tengo. Si es así, ahí sí te digo que puede andar. Pero sacar las regulaciones cambiarias en el contexto actual con estas reservas me parece que es muy arriesgado, porque justamente el mayor riesgo que vos tenés es que no puedas defender el valor de tipo de cambio y que frente a una corrida donde tengas quizás 3.000, 4.000 millones de dólares yendo a comprar de un saque, bueno, eso puede hacer que pierdas el control de tipo de cambio y que eso se espiralice. Y en el peor de los casos terminarías en una hiperinflación. Insisto, es un escenario muy, muy extremista, pero digamos ya pasó. Entonces digo, la posibilidad existe. Bien. Todo este arco que también lo expone mucho Milei sobre la explicación financiera y monetaria de lo que sucede, tiene su anclaje en consecuencias sociales, ¿sí? Digo, particularmente en calidad de vida. Alguna vez me ha tocado ahora charlar, digo, y entrevistar, y me dice, bueno, esto es como a veces apagar el incendio con una inundación en algunas cuestiones. Digo, yo te quería preguntar si efectivamente había un incendio. Digo, vos algo tocabas respecto a la herencia que le toca a Milei, y si lo que está sucediendo es algo exacerbado, digo, este nivel de recesión que se tiene, con números que son realmente críticos, digo, desde la caída del consumo, la actividad económica, la capacidad instalada, se ve el aumento del desempleo en paralelo, y que esto también lo quiero poner acá como asterisco para sumar, que es cuánto falta que se materialicen muchos de los números que hoy se ven. Digo, que algo haya caído entre 30 y 40 puntos, digo, la consecuencia no está a los 15 o 20 días. Digo, esto tiene por ahí para un mediano plazo todavía ver cómo subsisten quizás muchas pymes, industrias, comercios, a toda esa caída, que por ahí hasta ahora la fueron remando con todas las herramientas que podían. Desde echar gente, reducir costos, pedir un crédito. Digo, pero eso en algún momento se te agota si el escenario no repunta. Bueno, vamos primero a la primera parte, ¿no? Sí, no hay ninguna duda para mí de que había un incendio. Y estas son cuestiones que para mí son importantes de marcar y que quizás no se dicen tanto, ¿no? A pesar de que después a uno después le pueden pegar mucho. Pero hay esta cuestión de que para mí hay que marcarla, que es el hecho de que por lo general, ¿no? Lo que se ve muy claro con el peronismo y en particular con el último año de Massa es decir, bueno, yo hago todo lo que esté a mi alcance por tratar de sostener una economía para que eso, pensando que eso puede ser el factor fundamental para ganar la elección, ¿no? Te digo, está muy instalada esta idea de que la gente vota con el bolsillo y que eso es determinante para el voto, cosa que yo creo que se puede discutir, me parece que es un factor relevante, pero no creo que sea el único.
Y justamente lo que pasó, digamos, cuando uno mira el último año, del Frente de Todos, decía con Massa ahí como potencial candidato a presidente y ministro de Economía, bueno, fue eso, ¿no? O sea, fue pisar las tarifas, ¿no? Atrasar mucho todos los precios posibles, prepagas, transporte, tarifas energéticas, vender un montón de dólares en el mercado para tratar de sostener un dólar que claramente estaba atrasado, con una brecha que era superior al 150%. Incluso también después cuando uno vio los balances del Banco Central, también los bonos, porque el Banco Central tenía bonos que utilizaba para la intervención. Bueno, realmente fue una herencia sumamente grave. También te puedo decir que no es lo que terminó exagerando Milei con que estamos en hiper, que no estábamos, ¿no? Lo del 15.000%. Claro, a mí siempre eso me gusta explicarlo porque pasa mucho con Milei que va a tecnicismo, ¿no? O va a herramientas muy sofisticadas que la gran mayoría no entiende. Digo, lo que Milei hace es agarrar un dato de una semana puntual de inflación y proyectarla para todo un año, ¿no? Yo siempre vuelvo también con los ejemplos. Imagínate que yo digo, che, arranqué una dieta y ya bajé 12 kilos anualizados, ¿no? Y vos me decís, pará, 12 kilos, re bien. No, en realidad bajé 1. Este mes me cuidé un poquito, bajé 1 kilo. Pero si yo anualizo eso, si lo multiplico por 12 meses, en 12 meses habría bajado 12. ¿Entendés? Digo, o sea, el hecho de vos agarrás un dato puntual y decís, bueno, pero si yo lo sostuviera esto por 12 meses, me da 12 kilos. Bueno, Milei hizo eso, agarró un dato de inflación sumamente alto del momento de la devaluación que él aplica, que no sé, ponle que para un dato semanal era del 15%, ya no me acuerdo cuánto era, y ese dato de una semana lo anualiza. O sea, dice, si esto se mantuviera todas las semanas de un año, me da 15.000%, lo cual obviamente es completamente absurdo porque esas cosas no pasan. Entonces, bueno, digo, pero realmente era un incendio. Vamos a arrancar por ahí, ¿sí? Era un incendio. Ahora, las medidas que tomó, y acá yo creo que está la principal crítica, ¿no? de un típico plan de estabilización monetarista liberal como el enfoque que tiene Milei, es que obviamente sabe que eso va a tener un impacto muy fuerte en la actividad y en los ingresos y podría haber hecho mucho más para tratar de contener eso, ¿sí? Pero aclaro porque el gobierno lo dice, es cierto, la UH mejoró en términos reales, o sea, tuvo un incremento importante, pero todo lo que fue las jubilaciones, los ingresos, el resto, los programas sociales, todo eso, vio una caída muy fuerte, como te decía, en términos históricos de las más grandes de los últimos 30 años, que podría haber sido contenida mucho más. Ni hablar de toda la cuestión del manejo de los alimentos, ¿no? de capital humano del ministerio, que eso es tremendo, pero ahí voy con esa cuestión. Digo, vos cuando haces un programa de este estilo, sabés que eso va a generar una caída muy fuerte de la economía. También digamos que eso pasa y también quiero decir, no hay recetas mágicas, vos no podés corregir estos problemas sin que haya algún tipo de ajuste. Eso también es importante aclararlo porque muchas veces uno escucha a unos políticos que te venden como que esto se puede solucionar sin algún tipo de ajuste, lo cual no hay caso donde eso haya sucedido, pero sí que vos tenés herramientas para contener muchos de esas consecuencias negativas y acá no se vio prácticamente ninguna, como te decía, salvo el incremento de la UH. Eso, combinado con un ajuste fiscal que obviamente fue mucho más grande del que uno esperaba, también tuvo un impacto muy fuerte. Digo, sin ir más lejos, cuando vos ves la caída del empleo, la gran mayoría te la explica la construcción, que es el resultado de haber frenado 100% de la obra pública. ¿Era necesario frenar la 100%? Y yo creo que no. ¿Viste? Después son decisiones de cada gestión. Pero digo, es evidente que el punto fundamental para mí estuvo ahí, ni hablar después de la cuestión más discursiva, ¿no? Como Milei dijo, ¿cómo se va a morir un pobre de hambre antes de morirse hace algo? Bueno, no, sí, o sea, no, sí. La gente si no tiene herramienta, digo, el Estado está para eso. Con lo cual, lo que vos hoy tenés, insisto, es una caída de la actividad económica muy fuerte, donde los datos indicarían que el piso se tocó en marzo, pero que la recuperación de los meses siguientes viene muy, muy lenta. Imposible la recuperación, la famosa recuperación en V que plantea el gobierno, ¿no? Una recuperación donde el rebote sea muy rápido, estamos muy lejos de eso. Y por el lado de los salarios, es cierto que hay un repunte, pero de nuevo, hay un repunte que está, digamos, comparándose contra niveles sumamente bajos. Hoy estamos lejos de los niveles de noviembre del año pasado,
que a su vez eran niveles sumamente bajos en los parámetros. No es proporcional a lo que perdiste. No, totalmente. O sea, se perdió mucho en 6 meses. O sea, vos tuviste una caída muy fuerte y de ese piso, cuando vos comparás contra ese piso más bajo tuyo, tenés un salario más alto en estos meses, pero que todavía está lejos de lo que ganabas el año pasado. Y ya te digo, cuando vos mirabas el año pasado lo que ganabas en términos históricos, también ya era un salario bajo. Sin ir más lejos, ayer creo que salieron los datos de la estimación de pobreza que hace la Universidad de Itela, que son muy rigurosos, y para el primer trimestre marca un 55% de la pobreza, lo cual es tremendo, ¿no? Pero bueno, insisto, es el resultado de estas políticas y además sin tener paliativos, sobre todo para los ingresos más bajos, que son los más vulnerables, y los que, digamos, es fácil de ayudar, ¿sí? Porque también es una cuestión, digamos, hacer un programa social o incrementar la UH en términos de lo que el Estado gasta no es tanta plata. Uh-huh. Entonces, digo, creo que se podría haber hecho mucho más por ese lado, y vos hoy lo que tenés es eso, ¿no? Tenés que mitad del país es pobre, y ahí me parece que está la principal crítica a todo el programa que está llevando a cabo el gobierno hoy en día. Ahí, cuando vos hablabas de pragmatismo, digo, cuando tocábamos esto de las retenciones también, o cuando hablábamos del trilema, respecto a cómo se va modificando el objetivo del gobierno, vemos el reciente, o sea, lo que sucedió con la bolsa de Japón, lo que fue este lunes, y una reivindicación, de alguna manera, al cepo. Digamos, lo que discursivamente había sido tan combatido, es el tema del cepo, que ya venía, o tenía, creo yo, su antecedente relativamente inmediato, en respecto a lo que es el control del mercado de cambio, la intervención del mercado de cambio, cuando Milei da la entrevista y dice, estos mandriles no querían llevar el dólar a 1.800 pesos, reconociendo que hubo, ¿sí?, acciones de parte del gobierno para que el dólar paralelo no se fuera por ahí por las nubes, o bueno, por lo menos llegara a ese número. ¿Sirve el cepo? O por lo pronto digo, estamos en un escenario que es necesario tener el cepo, y te lo quería preguntar, y para también llevarte a algo estrictamente de actualidad, que es efectivamente lo que pasó ahora, este lunes, esta situación de lo que pasó con el mercado en Japón, que se anunciaba que iba a ser algo, no sé si se anunciaba, pero se comentó bastante que iba a ser algo profundamente catastrófico, quizás para Japón lo fue, pero acá para Argentina no, o sea, pasó, por lo menos hasta ahora, sin pena ni gloria. Sí. Bueno, por eso, pongamos primero un poquito en contexto lo que pasó el lunes para que se entienda la dimensión. Fue realmente muy fuerte el cimbronazo que tuvo la bolsa de Japón, ¿no? El Nikkei. Fue una caída, creo que ha sido del 12-13%, que fue la caída más grande que tuvo desde 1987, con lo cual ya marca que por lo menos para ese país era una cuestión bastante importante. Pero además hay que ponerlo en el marco de, bueno, a lo que es bastante evidente, que hoy es un mundo sumamente globalizado, sumamente integrado financieramente, entonces lo que pasa en Japón automáticamente sabemos que repercute en todos lados. Y en realidad, lo de Japón estaba vinculado a lo que había pasado en Estados Unidos, que el viernes habían salido datos de empleo y desempleo que no habían sido buenos. Entonces, lo que está pasando en Estados Unidos es que aparentemente los datos de la actividad están mostrando que se podría estar entrando en una recesión y que la Fed, es decir, el Banco Central de allá, había decidido justo en la reunión anterior, que había sido en las semanas anteriores, no bajar la tasa de interés. Uh-huh. Entonces, frente a ese diagnóstico de una recesión en Estados Unidos, y por el lado de Japón, que estaba teniendo una inflación un poquito más alta de lo normal y entonces decide subir las tasas de interés, bueno, se produce todo este fenómeno. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque acá hay una cuestión financiera que igual en Argentina se charló bastante, que se conoce, ¿no? Lo que es el carry trade, una especie como siempre hablamos de bicicleta, que las tasas de Japón históricamente siempre fueron muy bajas. Uh-huh. Entonces lo que hacían los distintos capitales financieros es endeudarse en Japón a tasas muy bajas y ese dinero invertirlo en otros lugares donde tienen una rentabilidad más alta. Fundamentalmente, en muchos casos, eso fue a parar a las acciones de las empresas tecnológicas de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que terminó pasando? Bueno, el aumento de la tasa de interés, que fue relativamente inesperado en Japón, como que pinchó un poco ese carry trade. Entonces, eso sumado a la potencial recesión de Estados Unidos generó un pánico, que esto como siempre, ¿no? Una vez que arranca no sé dónde termina.
Lo que vos tuviste fue, cayó fuertemente la bolsa de Japón, pero además los capitales desarmaron las posiciones y se fueron de las tecnológicas de Estados Unidos, lo cual también le pegó a la bolsa de Estados Unidos, arrastró a todas las bolsas del mundo y tuviste, hay un índice, que es el índice VIX, que mide un poco la volatilidad del mercado, a veces se le conoce como el índice del miedo. Bueno, marcó el registro más alto después de la pandemia y de la crisis subprime del 2008, con lo cual fue un evento realmente fuerte. ¿Sí? Muy fuerte. ¿Cómo le pega eso a Argentina? Bueno, uno podría decir, o cómo le pega a un país periférico de la región. Si querés, ahora después vamos al caso argentino. Lo que pasa ahí es que siempre te pega justamente por el canal financiero, porque cuando hay estos eventos de tanto miedo, se produce lo que se conoce como un flight to quality, ¿no? En inglés, que en castellano es vuelo hacia la calidad. Básicamente, en todos los países los inversores se asustan y dicen me refugio en el dólar o en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces los capitales salen de los países periféricos, se van hacia Estados Unidos. Al irse, lo que pasa es que justamente caen los precios de la deuda pública, los bonos que estaban donde estaban para esos capitales, compran dólares, con lo cual eso le mete presión al dólar, entonces vos tenés que se evalúa el tipo de cambio, aumenta el riesgo país, cae el precio de los bonos, bueno, te genera un problema relativamente importante. ¿Qué pasó en Argentina? Bueno, algo de eso se vio el lunes, aumentó un poquito el dólar financiero, aumentó el riesgo país, pero no fue tan grave. ¿Y por qué no es tan grave? Bueno, y ahí vamos al comunicado, ¿no? Primero esto, muy llamativo, un gobierno hiper liberal, libertario, que justamente aboga por la total falta de regulaciones de los mercados, reivindicar una regulación tan relevante como es la de las regulaciones cambiarias o el cepo, ¿no? Yo creo que esto lo hace un poco por esto que habíamos charlado antes, de que el mercado está insistiendo y está pidiendo mucho como que saque las regulaciones, y lo que el gobierno dice es, mirá, fíjate que si yo te hubiese hecho caso y hubiese sacado las regulaciones, esto explotaba. La realidad para mí es que esto tampoco es cierto, porque digamos, Argentina ya estaba fuera de los mercados internacionales. O sea, esos capitales globales que antes te comentaba que se asustan y se van, bueno, Argentina ya se fueron en 2018, 2019, ¿no? Después de la crisis con Macri y la vuelta al Fondo Monetario. Entonces hoy no había muchos de esos capitales. Con lo cual, ese riesgo o ese impacto que vos podés tener, que lo tuviste probablemente en Chile o en Brasil, en Argentina aún sin cepo, probablemente no hubiese sido tan grave como hubiese sido. De todas maneras, te ayuda. Pero bueno, el punto acá, y esto creo que lo vuelvo a enfatizar, o sea, vos tenés que, o sea, no podés pensar que por eso tenés que mantener el cepo, ¿no? El cepo vos tenés que sacar, las regulaciones no te sirven para que la economía funcione correctamente, pero bueno, te genera este tipo de alivios cuando pasan estas cosas. Pero de vuelta, si vos tuvieses una economía normal, con inflación baja, con reservas en niveles adecuados, tampoco te hubiese pegado. Exactamente, así que es eso. Ahí, para tocarte, digamos, en el corto y mediano plazo, algo que charlamos un rato, que es el tema de la calidad de vida, ¿no? El costo social de estos procesos o estos modelos. Hay una palabra que no sé si particularmente este gobierno, y te lo quiero preguntar también como economista, si es algo que se empieza a tornar más difuso en la economía, que es el tema del ahorro. Hoy da la sensación, en Argentina por encima hay pocos instrumentos por lo menos para el de a pie, digamos, que no hay que ahorrar, que constantemente hay que invertir. Digamos que el valor de contar con algún recurso económico, lo mejor que puedes hacer es mantenerlo en algún formato de movimiento, pero no los clásicos, ¿viste? Bueno, solamente un plazo fijo, que es lo que se conoció históricamente, o comprar dólares y tenerlo en el colchón. Te pregunto esto porque, digo, ¿cómo puede pensar una familia argentina tipo promedio, con un 55% de pobreza, digo, su mejora en la calidad de vida? Digamos, ¿qué hacer con la guita? Digamos, si realmente estamos todos entrando en una necesidad de cada uno tener en los teléfonos algún formato de aplicación para ver qué hacer con la plata, y porque a veces da la sensación de que entramos a un nivel de conversación y de popularización, creo yo incluso, de la cuestión financiera. Un poco de esto que venimos hablando a lo largo de toda la conversación. Como que todo el mundo tiene que saber brutalmente timbear un poco como para no perder plata, ¿viste? Y pasa, digo, en ejemplos muy chiquititos y burdos, digo, todos se acostumbraron a que Mercado Pago te daba plata, o cualquier otra billetera, digo, cualquier otra herramienta de esas características. Por ende, en este escenario que estamos atravesando de una fuerte recesión, donde es difícil proyectar, ¿sí?,
muchos hablan en vez de una B corta, una L, ¿no es cierto? Digo, de esto de que queda todo por lo menos planchado así. ¿Qué puede hacer vuelvo con el concepto, el de a pie? Dieguito, que lo tenemos acá del otro lado de la ventana, que la está pasando mal, que se le está derrumbando la cancha a Diego. Digo, ayer jugó Vélez y San Lorenzo y le rompieron la cancha, pobre. Bueno, cosas que pasan, hay que hacer cosas de mejor calidad. ¿Qué puede hacer? No, a ver, acá un par de aclaraciones conceptuales, porque a veces, viste, suena de una manera. En realidad la gente no es que esté invirtiendo, lo que está haciendo es defendiendo sus ahorros. Porque acá, ¿y por qué vos decías, no? Que es cierto, hoy todo el mundo, de vuelta, vos preguntás cuál es la tasa de interés en un plazo fijo, creo que la gran mayoría, o cuál es la tasa que te paga Mercado Pago, la gran mayoría lo sabe. Vas a otro país y esto no pasa. Lo mismo que charlábamos antes, todos saben cuál es el valor del dólar. Bueno, ¿por qué? Y ahí volvemos con el tema de la inflación. Argentina, que es un país que en los últimos 15 años tuvo una inflación elevada, bueno, el problema que vos tenés es que vos no podés dejar la plata parada. O sea, si cualquier persona que está escuchando me dice, no, yo cobro el sueldo y le dejo todo el mes, ¿no?, en la caja de ahorro, bueno, ya no pasa. Digo, pero si alguien lo llega a hacer, por favor que no lo haga. Porque el problema acá es que vos, como tenés una inflación hoy de 4 puntos o 5 puntos mensuales, pero que en su momento era de 10, 15, bueno, eso implica que tus ingresos que están ahí parados pierden todos los meses 4 o 5 puntos contra la inflación. Lo cual, si vos lo llevás a un año, es un montón de plata. Entonces, en Argentina estamos todos muy acostumbrados a que tenemos que estar todo el tiempo con esa plata. Incluso ni siquiera es un ahorro, quizás es lo que vos ganás en el mes, que lo tu tenés, salario. claro, y decís, no, pero digo, una cosa es decir, che, me sobraron, no sé, 100 lucas, las guardo. No, acá es, che, capaz que el día 20 del mes tengo que pagar tal impuesto, y vos no podés dejar la plata el día 1 parada, ¿no? Entonces quizás es lo que vos usás todo el mes, pero lo vas administrando de una manera para que no pierda y no esté parado. Entonces, la principal cuestión es esa, digo, hoy todos estamos haciendo este tipo de malabares porque tenemos inflación. Si vos tuvieses una inflación baja, la tasa de interés del plazo fijo seguro que le ganaría o por lo menos compensaría, y vos la dejarías ahí o la dejarías en una billetera remunerada y ni te calentarías por la plata. Entonces, hoy pasa esto por la inflación. Después, digamos, está también el tema del dólar, porque mucha gente históricamente no recurre al dólar, y lo mismo, ¿sí? Digamos, es la respuesta lógica y racional de las personas que frente a una inflación elevada, y sabiendo que si ponen la plata en el plazo fijo pierden, porque cuando uno se fija el plazo fijo en los últimos 10, 15 años perdió sistemáticamente contra la inflación, bueno, vos tenés que tener una herramienta que te cubra tus ahorros. Insisto, no es inversión, porque inversión sería con esa plata ganar, ¿no? Y tener 3, 4... No, acá estamos hablando simplemente de no perder lo que uno gana. Que nos lleva también a otra discusión que para mí también es muy importante, que es este círculo vicioso en el que está atrapada la economía argentina desde hace muchos años. Porque vos fíjate que estamos diciendo que la inflación alta genera este tipo de conductas en la población, ¿no? Nos refugiamos en la compra de dólares como el principal instrumento de ahorro. Pero fíjate que todo el mundo, al volcarse a la compra de dólares, está metiéndole presión al Banco Central. Le está metiendo presión al tipo de cambio. Y si el tipo de cambio se pega un salto y se devalúa, la inflación aumenta más. Y si la inflación aumenta más, eso refuerza el hecho de que la gente diga, no, mira, la inflación está cada vez más alta, tengo que comprar más dólares. Entonces se te genera un círculo vicioso que Argentina, digamos, lo tiene hace ya bastantes años, y también por eso es bastante difícil de salir. Otra cuestión que, volviendo al caso de Milei, cuando como economista, que más o menos sigue la coyuntura y que leyó un poco de historia argentina, cualquiera que te diga que la inflación es fácil de bajar, agarrate la billetera, porque la realidad es que no es así. O sea, uno puede criticar un político que sea la impericia, ¿no? Pero cuando vos tenés un problema que hace 20 años ningún partido de diferentes ideologías, con diferentes maneras, no puede resolver, bueno, evidentemente es un problema difícil de solucionar. Entonces, acá está la cuestión. Y es un problema difícil de solucionar porque en algún momento me lo preguntaste o lo dijiste la pasada y yo no sé si lo contesté. Es multicausal. O sea, la inflación tiene un componente, y vuelvo con lo que charlábamos al principio, un componente de excedente de pesos, que eso es real, o sea, vos tenías muchos pesos circulando en una economía, pero que justamente esos pesos se vuelcan a la compra de dólares. Entonces vos también tenés un problema de falta de dólares. Entonces, en el medio vos tenés paritaria con los sindicatos, tenés, digamos, problemas con los plazos fijos, tenés un montón de cuestiones que están todas vinculadas entre sí y que tenés que atacar todas al mismo tiempo, porque si no, el problema no lo terminás, digamos, de rematar, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo de Milei, yo creo que el error del gobierno
en términos discursivos, en términos pragmáticos creo que no es tan así, sería pensar que solamente frenando la canilla de la emisión, ¿no? Ajustando el déficit fiscal, reduciendo el dinero en circulación, te alcanza para que la inflación desaparezca, lo cual creo que la historia argentina te muestra que no es así. Pero bueno, digo, es un gran problema el que está la economía argentina, y de vuelta, ojalá que el gobierno lo pueda solucionar, digo, porque como hablábamos recién, Argentina desde el 2011 que no crece. O sea, nuestros ingresos desde el 2011 que se vienen reduciendo de manera sistemática, porque ningún gobierno le encontró la solución a la inflación, que es el principal problema que tenemos. Entonces, cuando uno se pone a ver, para que la gente le vaya mejor, lo que tenemos que hacer es que la inflación desaparezca. Así que, digo, no sé si es la receta que yo más comparto, pero bueno, bienvenido sea si logra hacerlo. Salir del círculo vicioso. Bueno, ojalá que efectivamente se dé y que sea con el menor costo humano posible, creo yo ante todo. El mismo círculo vicioso que imagino que esperás, que sea... que en algún momento se recupera Anselmino y nos siga entrando Lema. Digo, creo que hay un círculo vicioso en Boca también, que estamos compartiendo y que se repite mucho, que es, créanme, muy pero muy doloroso para quien nos toca ahí. Sos bostero, ¿no? Soy bostero, sí. No hablemos de Boca porque sí, estamos en un momento crítico, creo yo. Sí. Es doloroso, pero Martínez ha sabido hacer jugar bien, después de muchísimos años, a un equipo Boca. Yo creo que con un poquito de tiempo, y sacando a Lema, perdón que lo tengo muy... Me quedó, no lo puedo evitar. Digo, obviamente estábamos cerca, y Lema me arruinó bastante el 2024. Nada, la verdad, Juan Manuel, un enorme placer. Muchísimas gracias, espero que la hayas pasado bien. Y estaremos conversando, obviamente, quizás para otra edición u otro formato de conversación. La verdad que fue súper didáctico en un tema que, como bien vos decís, nos involucra cada vez más a todos. Argentina tiene un poco también eso, ¿no? Digo, somos todos abogados, todos directores técnicos, digo, nos fuimos volviendo todos economistas de alguna manera en todo este tiempo, así que bienvenido así y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, la verdad que la pasé muy bien, estuvo muy linda la conversación y bueno, obviamente quedamos en contacto y hablamos en otra futura entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.